Listo, ya empezó a grabar. Pues yo voy a empezar y como queda grabado, pues las otras personas se alcanzan y adelante. Lo importante es que me escuchen claro y pues que alzan la mano si no entienden algo o me preguntan. ¿Listo? Entonces, mi nombre es Santiago Rincón García, soy ingeniero en topográfico de la Universidad Distrital. Soy especialista en diseño y construcción de vías y aeropistas. Y la primera clase es acerca de los GPS de bajo costo. Entonces, a ver, listo. Entonces, los GPS de bajo costo, hay de varias gamas. Los más escuchados son los U-Logs, ¿sí? Los Polaris, y últimamente está el Cognat. Entonces, el tema de hoy es la comparación de los Cognat y los GPS U-Logs. Entonces, vamos a comparar, abrir la especificación técnica del GPS U-Logs y vamos a empezar a mirar las diferencias. Es importante siempre mirar el manual de especificaciones al momento de elegir un GPS de bajo costo. En este podemos encontrar las precisiones y la tabla que nos indica qué constelaciones rastrea, cuál es su, digamos, su uso principal y las estadísticas principales en cuanto a errores medios cuadrados. Entonces empecemos. Este GPS nos dice, por ejemplo, que rastrea GPS, GLONASS, Galileo y Beidou, ¿sí? Nos dice que tiene que los errores medios cuadráticos son de un 99% de confiabilidad, es decir, que ellos garantizan que estos datos, digamos que empiezan, digamos, si cualquier persona va y hace una prueba y vuelve el día de mañana y vuelve a hacer la prueba, le va a dar siempre dentro de este intervalo. 30 nanosegundos es, digamos, que la precisión del tiempo del pulso. Pasemos a lo que nos interesa a nosotros en la geodesia de bajo costo, y son los tiempos de inicio en frío y los tiempos de inicio en caliente para la resolución de ambigüedades, ¿sí? Entonces, en frío, la primera solución nos las da a los 25 segundos, ya una vez rastrea señales nos las da a los 2 segundos. Entonces, debemos mirar las precisiones en RTK, que nos dice que es de 1 centímetro más una parte por millón, y aquí nos especifica qué tipo de estadística es la que está utilizando. Entonces está utilizando el error del círculo probable, ¿sí? Eso digamos que tiene un porcentaje de un 50% de probabilidad, es decir, no nos están diciendo o no nos garantizan en el 100% de los datos. Siempre que veamos una hoja técnica o un equipo, debemos mirar los números pequeños. ¿Sí? ¿Me confirman si siguen conmigo? ¿Están ahí? Sí, sí, normal. Listo, Sí, vale. sí, Santiago, se le escucha bien. Sí, acá Listo, bien. estamos. Aquí tenemos una grafiquita, aquí tenemos las coordenadas en X, las abscisas son X y las ordenadas en Y. Como vemos, a medida que aumenta la distancia en metros, el G de inaccuracy va, digamos que, disminuyendo, perdón, va aumentando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hacemos aplicaciones con dos antenas, ¿sí? Y le ponemos al chip dos antenas, pues entre más larga sea la distancia entre la línea base de las dos antenas, pues nos va a dar una accuracy en el G mucho mejor, ¿sí? Esto es aplicable, digamos, para drones, ¿sí? Ahora, aquí hay un numerito que es el 8. El número chiquitico del 8 nos dice que este centímetro más una parte por millón es alcanzable máximo hasta 20 kilómetros de distancia.
Es decir, digamos, el fabricante no garantiza que se cumpla esta, digamos, especificidad de más de 20 kilómetros en adelante. Entonces ellos nos garantizan máximo un RTK con esta precisión de 1 centímetro más una parte por millón, ¿sí? Hasta máximo 20 kilómetros. Es decir, una parte por millón es 1 centímetro cada 10 kilómetros, más o menos. Siempre es importante ver esta parte. Bueno, ¿qué más nos dice la grafiquita aquí? Nos dice algo muy importante para temas de RTK en drones, son los hertz. Entonces, un hertz significa que son 8 datos guardados en un segundo, ¿sí? Entonces, a medida que yo incremento el número de constelaciones guardadas, ¿sí? Digamos que puedo guardar, pero a una menor tasa de hertz, que es inversamente proporcional. Entre más pequeño sea el número de constelaciones que rastreo, más grande va a ser la tasa de actualización de las frecuencias, ¿sí? Es decir, si queremos rastrear a 10 Hz, nos toca solo utilizar una constelación GPS. Si queremos rastrear a 1 Hz, podemos utilizar todas las constelaciones, digamos las constelaciones presentes, ¿no? GPS, ¿sí? Que la constelación es la unión de cada una de las, digamos, pues, no de las casas matrices, sino de las agencias espaciales que enviaron. Entonces tenemos 4 agencias espaciales. GPS, que corresponde a Napstar, GLONASS, que corresponde, digamos, mm, a Rusia, ¿sí? Galileo, y Europa, y Beidou, pues la constelación china, ¿sí? Bueno, digamos, este chip, ¿qué señales rastrea? Rastrea la L1 en código de adquisición y la L1 OF en GLONASS y la E1 en Galileo, la B1 en Beidou y la L2C, que ya sería la doble frecuencia, ¿sí? La L2F, que sería para la GLONASS, y la E5E, que no es equivalente a una señal L5, solo es un numerito, ¿sí? No es que sea L5. Y la B2I, ¿sí? Entonces este módulo es doble frecuencia. Bueno, digamos que hasta el momento cada módulo trae unos mensajes, que son los mensajes RTCM, que es el mensaje universal para transferencia de datos en RTK. ¿Sí? Cada mensaje trae datos singulares. Por ejemplo, el dato RTCM 1005 nos trae las coordenadas de la base. Entonces, cuando uno configura un N-trip, vamos a necesitar estos mensajes y tenemos que escoger entre estos. No podemos escogerlos todos. Listo, eso por ese lado. Ahora si miramos un módulo un poco más avanzado, que es de la marca Cognat. Entonces, este módulo nos trae L1, L2, L5, Beidou 1, Beidou 2, Beidou 3, GLONASS L1, L2, trae la Galileo E1, la E5A, que es equivalente a la L5 de GPS, y la E5E. ¿Sí? Digamos que las diferencias sustanciales está en el número, digamos, de señales de rastreo y la cantidad de canales que rastrea. La cantidad de canales que rastrea este es de 965 y el U-Blox nos rastrea 184 canales. ¿Qué quiere decir esto? No significa equivalentemente que entre más canales es más precisión, pero sí es en gran medida un indicador de mayor precisión, ¿sí? En el sentido de que en este momento, por ejemplo, Colombia rastrea 30 satélites. Si multiplicamos ese número de satélites por un promedio de 4 señales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para GPS, si hacemos un cálculo normal, ¿cuántos canales necesitamos para Colombia? Entonces, en el momento hice el cálculo y para Colombia necesitamos únicamente 600 canales.
Entonces, ¿por qué nos ofrecen 965 canales? Porque en China se rastrean hasta 50 satélites. Al rastrearse 50 satélites, se necesita un total de 965 canales. Esa es la gran diferencia. Si vemos aquí los performance, el inicio rápido, este es menor a 60 segundos y el inicio, digamos, en caliente es menor a 15 segundos. Este es el tiempo, digamos, de readquisición de la señal cuando pasa de un flotante a un fijo. Es de 15 segundos. La señal es menor a un segundo, la readquisición en un gloss es lo mismo, ¿sí? Y el time accuracy aquí es un poquito mejor, que es de 20 nanosegundos, ¿sí? Bueno, aquí nos muestra, digamos, el performance en RTK, es de 8 milímetros más una parte por millón. Devolvámonos a la AULOX y nos decía que era de 1 centímetro más una ppm. Aquí está, más una ppm, pero no lo garantizan en un círculo de error probable de un 50%, ¿sí? Entonces, si nos vamos a CONNAP, miremos en qué círculo probable no lo garantiza. Entonces, numeritos pequeños no tienen. Digamos que si no tiene numeritos, se asume que es una desviación estándar, ¿sí? Es decir, un 68% de probabilidad. Esto es importante, digamos, saberlo porque muchas veces las personas dicen, me está dando 1 centímetro de error en posición, ¿sí? Me está dando, digamos, eh, y ese centímetro de error hay que tener en cuenta que obedece a una desviación estándar. Entonces la persona vuelve al otro día y toma el mismo punto y le cambió 2 centímetros y dice, pero ¿por qué me cambia todo eso? Entonces es importante saber esas precisiones en cuanto a qué porcentaje de probabilidad se puede volver. Tienes un beso a la mano. Señor, Ahí en la mochila. Acá. El bolsillo del costado. ¿qué pregunta tenía? Sí, Santiago, una consulta. En el comparativo entre los dos modelos que has mostrado, ¿en qué lugar quedaría el Polaris? El Polaris quedaría en el lugar de los blogs. O sea, ¿es menor precisión? No, es similar a los blogs. Ya vamos para allá, pero digamos que están digamos, si los calificamos de 1 a 10, un Polaris y Hublot serían, digamos, en las tecnologías de bajo costo, un 7, ¿sí? Porque cumple ciertas características que vamos a ir viendo poco a poco para qué nos sirve el Polaris, para qué nos sirve el Hublot, para qué nos sirve un CONNAP, ¿sí? Digamos que en el bajo costo, digamos, el CONNAP sería un 9, porque no podemos decir tampoco que sea un 10. Un 10 ya es un GPS inteligente, ¿sí? Un GPS costoso que ya viene con todo ensamblado, que no, digamos, tiene su radio interna, ¿sí? Digamos que un 10 sería, por decirlo de esa manera. Ya más adelante vamos a ver una comparación de un Polaris con un Hublot, ¿le parece? Un video. Sí, más o menos le respondí la pregunta. Sí, gracias. Listo, vale. Bueno, seguimos entonces aquí en postproceso. Pues, como nos damos cuenta, sí, la precisión en postproceso es de 2.5 milímetros, una parte por millón. ¿Sí? Por ejemplo, Hublot no nos especifica qué precisión se alcanza en postproceso, solo nos especifica en RTK. ¿Sí? Quiere decir que la marca Hublot no ha hecho test, digamos que para mostrarnos este dato, que es bastante importante, que nos lo piden a la hora de, bueno, por ejemplo, para Perú, para certificar los puntos, ¿verdad? A lo largo del curso vamos a aprender a sacar este dato. ¿Listo? Bueno, digamos que a grosso modo esas serían como las características funcionales
más grandes de los de bajo costo. Todo es muy similar, se tienen que utilizar cables, funcionan por Bluetooth, digamos que los formatos son los mismos, RTCM, se convierten a rines, ¿sí? Y la ventaja más grande de estos módulos un poco más avanzados es que traen, digamos, antiinterferencia, tecnología antiinterferencia, que más adelante vamos a ver la importancia de esta tecnología, y es para minimizar los efectos de los anchos de banda provocados a propósito, ¿sí? Entonces, bueno, por ese lado. Entonces, si entramos a ver el SNR, ¿sí? Porque al comparar ambos equipos necesitamos empezar a entrar en conceptos que es el SNR, el efecto multicaminos, y qué programas podemos utilizar para analizar estos dos valores, ¿sí? Entonces entremos a ver el SNR. El SNR no es más que el ruido que existe dentro de la señal. ¿Y cómo se calcula? Se hace un dato teórico, que es el S, como el satélite envía la señal, nos llega con cierta intensidad, y a medida que va pasando por el medio, se va disminuyendo esa intensidad. Ese medio son, digamos que, árboles, la atmósfera, la ionosfera, la troposfera. Entonces nos va quitando intensidad en la señal y se le debe restar esa intensidad que se quita. Entonces, a medida que la señal pasa, el SNR se va disminuyendo, ¿sí? Pueden haber cosas como árboles, techos, que hacen que el SNR baje, ¿sí? Es como una intensidad, por decirlo así, de la señal. Es como las barritas digamos, de un celular, del Wi-Fi. Es esa intensidad que tan fuerte nos llegó la señal. Y ella se mide en decibeles por cada miliwatt. Entonces, como vemos aquí a la derecha, los CNRs típicos de un CONNAP están entre 40 y 50, ¿sí? Muchas veces se supera el 53, 51, para GLONASS se mantiene, ¿sí? Y es muy importante el concepto del SNR, ya que a mayor SNR, mayor confiabilidad. Y a mayor SNR, la resolución de la ambigüedad para el RTK es mucho más rápido. Entonces, veamos un video comparativo del U-Blox versus el Polaris, el cual, no sé si alcanzan a escuchar el sonido, ¿se escucha? RTCM 3.2. Bora acompanhar. Aquí a mano izquierda es el Polaris S100, a mano derecha es el U-Blox F100P. Digamos que el ingeniero lo que hace aquí es comparar cuántos satélites rastrea el Polaris, cuántos satélites rastrea el U-Blox, ¿sí? Son los chips de bajo costo más sonados en el mercado, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, el Polaris rastrea 17 y aquí solo 12, el U-Blox. No sé qué configuración tenía el ingeniero, pero pues la verdad, el U-Blox debe rastrear lo mismo que el Polaris, ¿sí? Bueno, digamos que él hace pruebas de la desviación, digamos aquí se muestra la desviación estándar, son muy similares, o sea, 1.4 para U-Blox F9, 5 milímetros para, digamos que para Polaris. Hay que recordar que este ingeniero, las pruebas de él son orientadas solo en Polaris, entonces pueden estar influenciadas, ¿verdad? Pero lo que nos interesa saber es realmente, aquí pausa el video para que miren algo. En este el Polaris rastrea 5 GPS, el U-Blox rastrea 6 GPS, ¿sí? Y rastrea 5 rusos el Polaris, 6 rusos el U-Blox, ¿sí? Galileo rastrea 6 el Polaris y 7 el U-Blox. Son muy similares la cantidad de satélites que rastrean, ¿sí? Aquí el U-Blox, él no lo tenía configurado para rastrear la señal Beidou, por eso las precisiones son un poco menores, ¿sí?
Démosle play al video, sigamos mirando. Él va a llegar al momento que nos muestra los SNR, que es lo que nos interesa. Entonces comparemos. Para el satélite número 6 de GPS, con Polaris le dio un SNR de 28. Con UBLOS, 34. Con el 7, 41. Con el 7, 38. Hay que aclarar que esta prueba, él puso los dos GPS metro a metro y en cielo despejado, ¿sí? Es decir, que la prueba es válida, ¿sí? Entonces, como podemos ver, por ejemplo, el G30 tiene 48, el G30 de este 47, el G17 49, el G17 47, están muy a la par. El G15 43, el G15 36, no podemos decir que el uno es mejor que el otro, ¿sí? A menos de que hagamos un test y realmente sepamos el promedio de los SNRs para GPS, el promedio para GLONASS, el promedio para Beidou y Galileo, ¿sí? Para los satélites rusos, digamos que el R65 tiene 42 y 42, el R66 tiene 45 y 39. Entonces, como podemos ver, el Polaris pareciese ser que tiene una mejor relación de intensidad-ruido, ¿sí? Bueno, sigamos dándole play a ver qué Com a pasa. base alfa, transmitindo as 4 constelações, os dois PS saíram bem. O F100 parece que com uma precisão um pouco mais, mas quase sem diferença. Beleza? Deixa aí seu comentário. En ambos la solución es fija, Valeu. ¿sí? Claro está. Listo. Ustedes pueden seguir la página aquí del ingeniero, pueden ver más videos de Polaris. Él hasta ahorita está empezando a evaluar Polaris versus los. Es uno de los primeros videos. Bueno, entonces como vemos no hay una diferencia notable entre Polaris y ULOS hasta el momento en SNR. ¿Sí? Entonces, sigamos. Ahora vámonos para el efecto multicaminos. ¿Qué es ese efecto multicaminos que tanto se habla, digamos que en los medios de la topografía, la geodesia? Sí, porque ya la geodesia usamos todos los topogramas para cualquier tipo de proyecto, desde poner unos puntos para georreferenciar el proyecto hasta poner puntos de control para procesamiento de digamos, fotogramétrico, ¿sí? Entonces, el efecto multicaminos realmente es una señal reflejada que lo que hace es, hay dos maneras, que la señal se refleje y coja una distancia mucho mayor o que se difracte, ¿sí? Entonces, que llegue al suelo, la señal llega al suelo y se difracta por muchos ángulos, ¿sí? Entonces, lo que hace la señal es rebotar y se adquiere por debajo del receptor, ¿sí? Entonces, ya como sabemos que el efecto multicaminos nos puede alargar la distancia, y al alargar la distancia, ¿sí? Lo que hace es que nos corre el punto, bien sea hacia el lado contrario de donde esté el efecto multicaminos. Es decir, si tenemos el edificio hacia este lado y estos árboles no existiesen, el punto nos lo va a correr en el sentido contrario donde rebota la señal, ¿sí? Digamos que ya ustedes se irán dando cuenta a medida que vayan haciendo el efecto multicaminos. Hay dos maneras de mitigarlo o reducirlo, bien sea con antenas, ¿sí? Hay diferentes, puse todas estas antenas porque son las más típicas, ¿sí? Entonces, para ustedes, por ejemplo, ¿qué antena es la mejor? Según esta foto. Tenemos tres opciones, elijan una al azar. ¿Están ahí? Sí, pues la, la antena la del plato. Para mí es la mejor antena, es la del plato. ¿Y por qué? Digamos que por qué elegiría eso. ¿O en qué se basaría para elegir una antena, comprar una antena? Pues la verdad, pues porque
Pues me parece que yo creo que la intensidad de la señal yo creo que se pierde en el camino mientras que llega, por lo menos en el tema del cable, mientras llega el cable al módulo. En cambio aquí pues está recibiendo totalmente el, la señal, pues me parece como más acertado el tema de la sombrillita, así es como una sombrilla, ¿no? La antena. Y Sí, pues obviamente pues va a recibir los verticales o sea, los vectores de la señal los va a recibir como mejor. O sea, para mí eso es haga de cuenta que es como una sombrilla que cuando uno llueve y la saca, pues va a recibir la señal, pues para mí. Y sí. pues la gran mayoría, todos los GPS que existen en el mundo, desde el más económico hasta el más caro, siempre se han visto esa clase de antenas. Entonces, pues no he visto otra, pero es como lo más común. Entonces, pues debe tener su lógica de que esté ahí, ¿no? Bueno, listo. Y para el tema de los drones, ¿dónde quedan los drones? ¿Qué antena usarían y por qué? Bueno, en el dron sí, pues obviamente eso tiene que ver con con el, el avión a escala, ¿no? Con el dron a escala, porque pues obviamente pues entre más grande el objeto, pues necesita un dron con más hélices y más potencia para levantarlo. Entonces, Sí, claro. en esa parte sí, pues Digamos sería que, entre más pequeño, pues mucho mejor, pues porque el dron va a volar. Pues si le colocamos un dron, una antena pesada, pues ya pues ujú, no sería lo mismo, ¿no? listo. Entonces, digamos que para ampliar un poco más lo que dice el compañero, podemos ver que existen diferentes tamaños de antenas, existen diferentes marcas. ¿Y cómo hacemos para ver que una antena nos sirve para lo que necesitamos? Entonces, por ejemplo, si necesitamos una antena para un dron, pues sabemos que debe ser una antena pequeña, ¿verdad? Como decía el compañero, pues de acuerdo al diseño del dron y a la capacidad del dron. Y pues para trabajos geodésicos de predicción, pues entre más grande la antena, digamos que mucho mejor, ¿sí? Entonces, digamos que vamos a empezar a ver las diferentes marcas de antenas que hay. Vamos a ver la primera que es Talisman, ¿sí? Si por algún motivo se corta la reunión, volvemos y ingresamos, ¿vale? Listo. Entonces, Talisman, para mí, según lo que he leído, es una de las mejores marcas de antenas para mitigación de efecto multicaminos, ¿sí? Entonces, si nosotros como topógrafos, geodestas, necesitamos mitigar el efecto multicaminos porque vamos a trabajar en ciudad, pues ¿qué hacemos? Entramos a una página y empezamos a buscar, pero empezamos a valernos en el gain, ¿sí? El gain es a partir de cuánto él empieza a rastrear la señal. Como vemos esta antena, por ejemplo, la TW3870 es doble frecuencia, ¿sí? Y rastrea desde las señales de 35 decibeles en adelante, ¿sí? Entonces, lo ideal es buscar antenas en el cual este gain sea el más alto posible. Por ejemplo, esta antena Verafase 6250 tiene un gain de 50 decibeles. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más alto sea esa ganancia, significa que es mucho más robusta la antena y el efecto o la reducción del efecto multicamino va a ser mucho mejor. Digamos que en eso se mide la calidad de una antena, aparte de otras variables. Entonces, digamos, por ejemplo, si vamos a escoger una antena para un dron, pues escogemos la que mayor gain tenga, ¿sí? Vemos que los tamaños aquí son similares, ¿sí? Y escogemos la que el módulo nos ofrece, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos nuestro módulo es doble frecuencia, pues entonces, por ejemplo, esta es más pequeña, pero mire que entre más pequeña, la ganancia es mucho menor, ¿sí? Pero miremos este caso. Hay antenas pequeñas, ¿sí? Que son helicoidales y tienen ganancias de 35 decibeles. Entonces, no siempre es así, depende de la tecnología, ¿sí? Entonces, por eso es importante ver la especificación técnica, ¿sí? Eso por ese lado. Entonces, por ejemplo, miramos los detalles y ¿qué nos dice aquí? Entonces nos dice que una antena 42 gramos y lo importante
de esto, aparte de los decibeles que puede rastrear, es el error del axial ratio y el ruido que se introduce, digamos el SNRW. Lo importante es que este valor sea menor a 2, ¿sí? Bueno, eso por ese lado. Digamos que acá nos dice los beneficios, bueno, eso ya se puede averiguar. Ahora vamos, por ejemplo, a las antenas de CONNAT. Vamos a mirar las antenas de CONNAT a ver qué diferencias sustanciales pueden haber. Entonces, como vemos, cada casa matriz tiene antenas para dron, antenas geodésicas. Entonces, aquí podemos ver que hay antenas para bases o estaciones permanentes. Entre más grande la antena, significa que el SNR va a ser mucho mejor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, abramos una de estas. Estas son ideales para estaciones permanentes. Acá nos dicen las aplicaciones. Aplicaciones científicas, marinas, para monitoreo de formaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo muy importante es mirar la precisión del centro de fase. Es de más o menos 1 milímetro. La mayoría de antenas que compramos en el mercado, la precisión oscila más o menos 2 milímetros, ¿sí? Y el gain promedio en el CENI es de 4 decibeles. Esta tiene una ganancia de 7 decibeles. Casi todas las antenas trabajan con una impedancia de 50 ohmios y la polarización siempre, la mayoría son circular derecha, una polarización circular derecha. El axial ratio, como les decía, es menor o igual a 3 decibeles. Listo. Digamos que eso es lo que se busca. Y aquí lo que se revisa es el gain. Digamos que la ganancia principal va a rastrear señales con una intensidad de 50 decibeles, ¿sí? Ahora miremos una antena más pequeña. Vamos a mirar las antenas Harson, por ejemplo, que es otro tipo de antenas. Entonces, miremos, por ejemplo, miremos esta. Esta es doble frecuencia, ¿sí? Y acá nos dice que sirve para medición, para monitoreo sísmico. Entonces descargamos la hoja de datos y empezamos a leer. Entonces aquí lo importante son dos o tres cosas principalmente. Mirar el pico de ganancia, ¿sí? Que es entre más grande, mucho mejor. El error del centro de fase, para trabajos de topografía necesitamos que sea menor a 2 milímetros, ¿sí? Y el gain, que sea de 40 decibeles en adelante. No nos sirven antenas que tengan un gain de 33, de 35, de 37 para trabajos de topografía. ¿Por qué no nos sirven? Porque digamos que los algoritmos RTK solo dan solución fija y nada más si este valor es mayor a 36, ¿sí? Por eso se necesita que este mínimo sea de 40. ¿Por qué? Porque hay pérdidas, como decía el compañero, hay pérdidas que se generan por el cable, hay pérdidas que se generan por el mismo ruido del receptor, entonces necesitamos que este sea lo más alto posible. Listo. Eso en cuanto a antenas. Ahora vamos a ver un video. A ver un video de que pase la propaganda de otra marca que no es tan reconocida, que es bastante costosa, y es acerca del Hi, efecto this wideband. is Eva from Septentrio. In this video, I'll show you how to configure the wideband interference mitigation system of your receiver. Wideband interference mitigation is one of the tools of AIM+, Septentrio's patented advanced interference monitoring and mitigation technology. Wideband interference mitigation can reject complex types of interference, such as that from GNSS chirp jammers, frequency hopping signals from aviation devices, as well as high-powered Inmarsat transmitters. It's also capable of dealing with pulsed interference more effectively than traditionally used pulse blanking methods. In this example, I'll show you how to use wideband interference mitigation to reduce the effect of a chirp jammer.
I'll use a 10 milliwatt jammer capable of affecting GNSS signals in a radius of 400 meters. The rapid frequency variation or chirping nature of its signal makes it much more destructive over far greater distances than other types of jammers. Go to the GNSS tab and click on Spectrum. Right now, the spectrum looks clean and everything is normal. So let's see what happens when I turn on the jammer. In the spectrum plot, the effect of the jammer is clearly visible as a wideband complex form. By selecting raw samples, the characteristic chirping can also be visualized in the time domain. Now, I'll use wideband interference mitigation to reduce the effect of the jammer. Go to the Settings tab and turn on wideband interference mitigation. Make sure the After IM baseband sampling mode is enabled, so you can inspect the spectrum after interference mitigation has been applied. Press OK and go back to the Status tab. The spectrum looks clean now, and in the status panel you see the position mode change from standalone to RTK fixed, meaning that the receiver can once again calculate a highly accurate position. Depending on the type. Bueno, entonces como podemos ver ahí, existen, digamos, zonas donde digamos, el espectro electromagnético es cuidado, ¿sí? Es decir, no se pueden hacer trabajos RTK, no se puede hacer nada de ese tipo. Eso sucede cerca, digamos, a comandos de policía, cerca, digamos, a centros científicos de investigación, donde solo ellos se pueden comunicar. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de esos anti-hammer lo que hace es generarnos un efecto multicaminos, que es otro, digamos, de los efectos multicaminos. No solo se genera por, digamos, por los muros, por los árboles, no. También se genera, digamos, por esa falta de limpieza del espectro electromagnético, ya que ustedes saben que por el espectro se comunica todo tipo de señal, desde radioteléfonos. Entonces tenemos que ver que nuestra señal, cuando por ejemplo no tenemos una solución fija, ¿sí? Como veíamos aquí, cuando no teníamos una solución fija, es porque algo está pasando en la señal y ustedes dicen, pero ¿por qué? Si tengo mi cielo despejado, si tengo más de 15 satélites, si tengo una buena latencia, pero ¿por qué no me da solución fija? Pero nos olvidamos de que no solo es el efecto multicamino, sino también existen las señales que alteran directamente a, digamos, a la radiofrecuencia, por decirlo así, o a las señales que se reciben desde los satélites al GPS. No sé si entendieron este video o tienen dudas acerca del video. Pues claro, todo. Concepto, Now you sí, know what to lo do. entendí. No sé los demás compañeros. Físicamente, ¿qué significa eso? No, para que nosotros que estamos iniciando. Físicamente significa que el espectro está lleno de cualquier interferencia de señal, desde señales de radio, walkie-talkies, gente haciendo pruebas, está totalmente sucio, ¿sí? Es decir, es como cuando el cielo se limpia de las radiofrecuencias, se limpia es con los rayos y esa es la manera de limpiarse. Pero físicamente lo que hace, digamos, el Tentrio es mitigar eso con algoritmos internos, ¿sí? Lo que hace eso es generar saltos en la frecuencia, ¿sí? Picos anómalos, y eso hace que no se pueda resolver el número de ciclos enteros, ¿sí? Entonces, digamos que no es solo los multicaminos que se generan por los edificios, sino también por lo que hace la gente. Entonces, esos son señales provocadas a propósito. Como veíamos aquí en el video, acá dice no RTK Zone, ¿sí? Entonces, eso es como, por ejemplo, cuando bloqueaban en, no sé si era en Cuba, que ellos no podían tener acceso a la señal GPS, ¿sí? Porque Estados Unidos no le permitía que la señal de GPS, y le ponían digamos, un hammer, ¿sí? Para que eso, y mire esto tan pequeñito, y mire lo que puede hacer, ¿sí? 400 metros a la redonda puede hacer que no se reciban señales de GPS. No sé si, digamos, entienden esa parte.
Bueno. Aquí tenemos un link, esa diapositiva al final del curso yo se las comparto. Entonces, para que lean más información en el tiempo libre. ¿Por qué la importancia de una antena de alta calidad? ¿Sí? Son, digamos, textos científicos desarrollados por ingenieros, profesionales, magister. ¿Por qué Trimble versus ULOS? Por ejemplo, abramos este. Creo que a todos nos interesa saber ULOS con respecto a un Trimble cómo es. ¿Sí? Entonces aquí nos muestran. Entonces, resulta que ULOS lo adoptó High Target para el, ¿cómo se llama esto? El High Target Inno 1, ¿sí? Lo adoptó. Y pues, como son competidores, High Target con Trimble le hicieron pruebas y comparaciones, ¿sí? Entonces, las pruebas y comparaciones es muy sencillo. Le analizaron el SNR, vea que es una variable muy estudiada, y el diagrama de efecto multicaminos, ¿sí? Entonces acá nos dice que el low cost, ¿sí? O sea, el low loss está arriba, ¿sí? Y el receptor Trimble está abajo. Entonces, como podemos ver, le voy a dar un poco más de zoom. Mire digamos, esta dispersión de cómo recibe la intensidad de la señal. Empieza desde más o menos un SNR de 30. Mientras que Trimble empieza como un SNR, no sé si se alcanza a ver, aquí dice 10, 20, como de 35 hacia adelante. Digamos que la cuadrícula es la misma. Entonces aquí se ve que y llega a picos hasta 50, ¿sí? Más o menos este 50. Mientras que ULOS solo llega a 40. ¿Qué significa? Que la mitigación del efecto de multicaminos, ¿sí? Porque el SNR está relacionado con el efecto multicaminos, es mucho mejor en Trimble que en ULOS, ¿sí? Claro está la diferencia de precios. Entonces, aquí tienen pues más información para que miren los test, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Vamos a ver por qué la importancia de la señal L5 o la señal civil, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, acá hay un texto que afirma que la señal L5 mitiga el impacto del efecto multicaminos. ¿Y por qué la mitiga? ¿Sí? Muchos se preguntarán por qué la mitiga, por qué es mejor para mitigar el efecto multicaminos. Porque es una señal protegida, ¿sí? Es una señal donde se va a comunicar lo que todo el mundo ya conoce hoy día de los celulares, la 5G. La 5G solo va a poder usada, digamos que por el gobierno, ¿sí? Y por los GPS que emiten, los satélites, perdón, que emiten a través de la misma frecuencia que se utiliza en la 5G. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es una señal protegida que no va a tener ese efecto tan grande como veíamos de que cualquier entidad o persona, digamos, esa señal no puede ser alterada. Y esa es la ventaja. Entonces, mire, acá mismo nos afirman que realmente son señales con un ancho de banda bastante grande y que reducen los errores multicaminos. A diferencia de la señal L1, que no es capaz de reducir por sí sola el efecto multicaminos. Claro está que el efecto multicaminos, por medio de algoritmos, ¿sí? Se puede calcular ese efecto multicaminos y reducirse. Hay dos maneras de reducir, recuerden, por algoritmos o mejorando las antenas, pero normalmente las antenas son muy costosas, ¿sí? Bueno, hasta aquí tienen preguntas del efecto multicaminos, del SNR, ¿por qué esa importancia? Una consulta, por decir si uno está acá en Perú, yo radico en una zona que estamos sobre los 3.500, 4.000 metros de altura, en las cuales hay precipitaciones pluviales, hay neblina, hay rayos, cuando hay presencia de lluvias torrenciales. En ese caso, este efecto multicamino
es afectado para el tema de precisión cuando trabajamos en este tipo de condiciones ambientales? Digamos que sí y no, pero es que el efecto multicaminos realmente, como podemos ver en esta imagen, es cuando existen objetos cercanos que nos degradan la señal, más no, eso ya es otro tipo de error que vamos a ver más adelante, que es debido a la troposfera, ¿sí? Digamos que eso ya es otro tema muy diferente. Digamos que estamos hablando es como el error que no se puede controlar. Este error es muy difícil de controlarlo. O sea, sí o sí vamos a tener ese error presente en nuestros levantamientos, ¿sí? El error del que habla el compañero es debido al paso por la troposfera, que es la capa más baja, ¿sí? Ya para eso se usan modelos troposféricos para mitigar esto, ¿sí? Digamos que eso es como el símil entre porque un error no lo afecta, digamos, la troposfera y porque un error sí lo afecta, digamos, el efecto multicaminos. O sea, el efecto multicaminos es afectado mayormente por los objetos cercanos, árboles, edificios, espejos de agua, torres de alta energía, digamos, de transmisión eléctrica, de baja, de media tensión. Todo ese tipo nos crean efectos multicaminos, ¿sí? No sé si le resolví la duda. Sí, gracias. Listo, vale. Entonces, ¿cómo Una podemos? consulta, una Señor, consulta. Respecto al alcance en distancia, respecto a los equipos mostrados, en longitud, ¿cuál es la diferencia entre ambos equipos? la diferencia son 10 kilómetros. Codnat le garantiza a usted 30 kilómetros, ¿sí? Bajo las peores condiciones. Y ULOS le garantiza a usted 20 kilómetros. Recordemos que 20 kilómetros es lo que la ionosfera nos permite trabajar con un equipo de una frecuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ionosfera se comporta de igual manera hasta los 20 kilómetros. ¿De acuerdo con eso? Una Ok. consulta. Señor, Sí, este tema de la longitud, ¿es con visual directa o no? no necesariamente, porque recordemos que ningún equipo de radiofrecuencia puede llegar hasta los 30 kilómetros con muchas obstrucciones de por medio, es decir, árboles, edificios altos. No conozco el primer equipo de radiofrecuencia que llegue hasta los 30 kilómetros. Realmente es por tecnología en trip, es decir, con internet, ¿verdad? Sí, sí, me hago entender. Sí, sí, pero el tema es de que, por decir, como tú lo manifiestas, el NETRIP solamente es con internet. Y bueno, va a llegar momentos en que en la ejecución de trabajos no se va a tener internet. ¿Cuál sería la solución a esta condición? La solución sería el PPP, ¿sí? Que los gobiernos lanzaran un solo satélite para transmitir correcciones satelitales, ¿sí? De manera gratis y libre. Porque realmente, como le afirmo, ningún receptor, sea el más caro que sea, o sea, el máximo llega hasta 15 kilómetros, el máximo, que es un Codnat N5 o el N3, llega hasta 15 kilómetros. No conozco receptores con radios externas que hayan llegado a más de 15 kilómetros con obstrucciones, ¿verdad? Sin obstrucciones, usted puede llegar a los 15 kilómetros tranquilo, con línea de visual directa, libre de obstáculos, ¿sí? No sé si le respondí bien o no. Sí, 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 está claro. Pero ahí mi duda va si es que en algún punto es favorable la señal con determinado tipo de satélites para zonas más profundas. Ya, digamos que en lo largo del curso les voy a enseñar cómo realizar un análisis previo de qué satélite y qué intensidad de señal vamos a recibir aproximadamente, ¿sí? Porque sí afecta, de acuerdo, si estamos en una depresión, pues a una altura diferente, pues vamos a recibir ciertos satélites que en otro lugar no vamos a recibir,
Entonces, esto es muy importante para planear los trabajos, ¿sí? Pero sí afecta, digamos, la zona donde nos encontremos, la cantidad o disponibilidad de satélites. Hay que hacer una planeación, pues normalmente nunca se hace, ¿sí? Pero debería ser lo más adecuado, pero realmente en la práctica no se hace, ¿sí? Usted llega, arma su GPS y usted solo graba datos. Pero para el tema de RTK es muy importante realizar una planeación con el fin de buscar la mayor cantidad de satélites disponible, digamos, que en el lugar y en el espacio y el tiempo en el que va a ir, ¿sí? Correcto. Y en el comparativo entre el RTK y un PPP o PPK, el grado de precisión que se obtiene, ¿cuál sería mejor, en RTK o en los otros dos? Siempre va a ser mucho mejor la solución de un algoritmo en RTK. Siempre. ¿Por qué? Porque hoy día las empresas y las casas matrices le están apuntando a algoritmos bastante fuertes. ¿Por qué, digamos, afirmo eso y me atrevo a decir que el RTK ya está siendo mucho mejor que un procesamiento de datos en PPK? Porque hace poco hice unas pruebas eh, de 5 minuticos. Grabé un PPK de 5 minutos y mi base a 30 minutos, a 30 metros de distancia, ¿sí? Puse el Conmat, que es triple frecuencia como base, y el rover como rover, a trabajar en RTK. En RTK me dio solución fija, bajo árboles, etcétera, cerca de edificios, pero cuando procesé en estático, rápido de 5 minutos, no fijo las ambigüedades. Y donde fijó las ambigüedades, en los puntos que sí fijó, me mostró efecto multicaminos, ¿sí? Entonces, digamos que hoy día los algoritmos RTK están siendo más poderosos y más fuertes que los propios, digamos, programas de procesamiento, ¿sí? ¿Qué son las ambigüedades? Ya, las ambigüedades es el número de ciclos que debe resolver el receptor o el programa para poder calcular la longitud, ¿sí? Digamos que ya en el tema de errores, vamos a ver esa parte, ¿listo? Esto es como algo así a grosso modo para que salgan muchos conceptos y vayamos mirando, ¿listo? Bueno, nos queda, qué pena, vamos a terminar ya, nos queda un poquitico de tiempo. Vamos a hablar de valores típicos de, del MP o del efecto multicaminos, ¿sí? Entonces, porque muchas personas pues están nuevas y pues no tienen un valor típico de qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Entonces, Claro. como podemos ver aquí en esta imagen, dice bajo cielo abierto. Entonces, cielo abierto es totalmente despejado, sin ningún efecto multicaminos, sin árboles, mejor dicho, la máscara es totalmente limpia, ¿sí? Como lo vemos en esta imagen. Si ven el mouse moviéndose, ¿verdad? Listo. Entonces, como podemos ver, aquí nos muestra el efecto multicaminos 1, el efecto multicaminos 2 y la integridad de la señal y los saltos de ciclo, ¿sí? Entonces, estas son las 4 variables que se analizan para comprar un equipo GPS, ¿sí? ¿Por qué? Porque como vemos, todas las tesis matrices, las tesis de grado están orientadas a estudiar estas variables. Entonces, acá nos dice que tenemos un efecto multicaminos para la señal Beidou de 8 centímetros, ¿sí? Vamos a analizar este receptor, el C1, de 9 centímetros para GPS, de 19 centímetros para GLONASS. Mire esta diferencia tan grande de GLONASS con respecto a Beidou y a GPS. ¿Por qué? Bastante grande, ¿no? Y en cielo abierto, ¿sí? Y Galileo 0,19, ¿verdad? La integridad de la señal es qué tan limpia, no tanto qué tan limpia llegó, sino la integridad es qué tan completa llegó la señal, ¿sí? Para poder analizarla. Entonces, como vemos en cielo limpio, la integridad de la señal pues debe ser un 100%, ¿sí? Sin embargo, mire que GLONASS muestra un 90%. Entonces, ¿qué se recomienda casi siempre con GLONASS? Con GLONASS se debe tener mucha precaución al momento de procesar los datos,
ya que esta constelación presenta inconvenientes a la hora de procesar. Muchas tesis demuestran que es mucho mejor apagar GLONASS y no realizar, digamos, tantos análisis, sino de una apagar GLONASS, ¿sí? Por esto que se muestra acá. El 0 raya partido SLPS son los saltos de ciclos, esta columna. Para resolver ambigüedades o tener una solución fija, se necesitan mínimo que este valor sea mayor a 200, ¿sí? Entonces muchas veces la persona dice, no, es que no me da solución fija, no, pero ¿por qué? Entonces este valor es el que nos dice por qué no da la solución fija, ¿sí? Entonces tenemos valores de 20.000, o sea, muy tranquilamente aquí nos va a dar solución fija, muy tranquilamente. Ahora tenemos otra condición que es bajo árboles. ¿Qué valores típicos encontramos bajo los árboles? Tenemos 0,39 para Beidou, o sea, 39 centímetros, GPS 77 centímetros, GLONASS 1,27. ¿Sí? Mire el efecto multicaminos como se ve reflejado ya aquí. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Son metros, que la señal empieza a variar con esta desviación estándar, ¿sí? Entonces, como podemos ver bajo árboles, ya la señal se vuelve, digamos, que de menos calidad, ¿sí? Tiene más efecto multicaminos. ¿Sí? Es decir, la señal viajó por mucho más metros y quedó este residual. Esto es un residual, ¿sí? Entonces, y bueno, y la integridad de la señal, mire la integridad, no llega completamente la señal, el promedio es 80%. Podría fijar las ambigüedades, miramos a ver, con Beidou, porque está por encima de 200, ¿sí? Y con Galileo, que está por encima de 161. Sin embargo, se le dificultaría bajo los árboles fijar las ambigüedades, ¿sí? Ahora, fijar ambigüedades es obtener solución fija, digamos, para que quede claro. Ahora, en ciudad, ¿sí? En ciudad, en cañones urbanos, se les llama esto. En cañones urbanos se dice que lo único que se necesita para cañones urbanos es que tengamos también 200 como máximo este valor, digamos, por encima de 200. Entonces vemos que es mucho más fácil obtener una solución fija en ciudad que bajo árboles, ¿sí? ¿Por qué? Porque la integridad de la señal es un poquitico mejor, pero aparte de eso, los saltos de ciclo son, digamos que no ocurren tanto como si ocurre bajo los árboles, ¿sí? Digamos que existe una probabilidad mayor de que la señal se degrade cuando entra por las ramas y todos los troncos porque choca con más cosas, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, este test, aquí está la antena, aquí no está pegado a un muro, ¿sí? Si estuviera estado pegado cerca a un muro, le aseguro que esto no da por encima de 200. ¿Qué recomiendan? ¿Qué valores recomiendan? Ya digamos para resumir esto, se recomienda, o los científicos recomiendan, ¿sí? En la geodesia, que el MP1 sea menor a 0,5 y el MP2 sea menor a 0,75. Son valores preferidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen que a menor MP, valores de MP, la fuerza para mitigar el efecto multicaminos va a ser mucho mejor, ¿sí? Y a mayor sea el DI, ¿sí? Que es la integridad de la señal, mucho mejor va a ser la integridad de los datos observados. Y 200 es preferido, ¿sí? Bueno, digamos que esto, por ejemplo, no sé, vamos a ver más adelante las normas, a ver si aplican o no aplican en algunos países. Entonces, aquí tenemos una última comparación. Donde comparan el CONAD con el F9P, ¿sí? Este es un ingeniero dedicado a la geodesia, ¿sí? Es de Estados Unidos, se dedica exclusivamente a eso. Digamos que él lo que hace es comparar, ¿sí? El receptor CONAD con el U-Blox, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que el U-Blox era muy parecido al Polaris, entonces la prueba sería aunque pues habría que ver el algoritmo del Polaris, ¿verdad? Listo. Utiliza una antena doble frecuencia, ¿sí? Por lo tanto, aquí podemos ver que para el color verde es el U-Blox
y para coordinate es el azul, ¿sí? Entonces, para la localización 1, que es a cielo despejado, mire que el performance es muy similar, pero sin embargo, UBLOS tiene unos pequeños saltos, muy pequeños, pero los tiene. Coordinate no. Entonces, revisemos, por ejemplo, aquí, que es en bajo árboles, ¿sí? UBLOS es verde, coordinate es azul. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Mientras coordinate, que es azul, mantiene, digamos, la misma coordenada, la mantiene. Pero aquí no nos fijó, ¿sí? Pero en cambio, aquí UBLOS nos fijó, pero mire el salto de diferencia en multicaminos. De menos 26 se nos pasó a menos 30. Entonces digamos que el efecto multicaminos puede ser desde los 30 centímetros hasta los 4 metros, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Y pues mire que nos está dando fijos que realmente no son fijos, son fijos falsos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con el efecto multicaminos porque el programa no nos avisa cuando hay un efecto multicaminos. Y se pueden presentar errores de hasta 3, 4 metros. Entonces mira, acá dice que en este caso las diferencias son bastante significativas. El CONAD encontró de manera confiable la misma ubicación, pero más del 50% de las épocas de fijación del FNAP fueron correcciones falsas, a veces por error de varios metros, ¿sí? Error de varios metros. Debía dar acá y mire dónde lo mandó. En cambio, CONAD prefiere decir, listo, yo soy flotante, pero no mando la solución a fijo, ¿ve? Entonces, digamos que CONAD nunca le va a dar una solución fija que no sea real, ¿sí? Bueno, eso sería todo por hoy. Ya nos veríamos en la otra clase. ¿Qué preguntas tienen? ¿Nos podrías explicar el cuadro último que nos has expuesto? Hay valores negativos y positivos en la ordenada. ¿Este? En el eje de las ordenadas, exacto, hay valores negativos Ya, de menos esto es 26, menos 6, ¿qué significa? esto es una prueba en relativo. El mismo autor afirma que él le puso coordenadas arbitrarias a la base y por eso se muestran valores negativos. ¿Sí me hago entender? Realmente él lo que dice es, oiga, la coordenada debería estar aquí, ¿sí? Pero mire dónde nos mostró la coordenada. Él lo que hace es no mostrar coordenadas, sino diferencias de distancia a la base, en norte y en este, ¿sí? ¿Esos están en valores en metros o en qué unidades? En metros. Metros. Entonces, mire, menos 30, ¿sí? Y aquí menos 26. Un efecto multicaminos puede ser hasta de 4 metros, ¿sí? Sí, Entre sí, más 4 cerca metros ahí. esté a una pared, a un edificio, lo ideal es alejarse de la pared cuando se ponen puntos estáticos, mínimo unos 10 metros, para que se alcance mínimo los 15 grados de limpieza de ese cielo que necesitamos libre de obstáculos, cuando el equipo no trae mitigación de efecto multicaminos, ¿sí? Digamos que en los equipos de bajo costo debemos tener mucho cuidado con el efecto multicamino, ¿sí? Por eso es que, digamos, muchas entidades no quieren o es tan difícil que ellos acepten esto, más que todo por la mitigación del efecto multicamino, ¿sí? Las Ahí torres de alta tensión, hacen también, efecto multicamino. también los cuerpos de agua, los árboles, o sea, prácticamente todo lo construido por el humano, En síntesis. en síntesis, ¿sí? Ok, gracias. Listo, vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, entonces, siendo así, nos veríamos en la próxima clase. Entonces, bueno, no, ¿Cuándo sería la próxima clase? voy a tratar de que mañana sea a la misma hora, ¿sí? Y estoy tratando de que sean 2 temas por clase, ¿sí? Y mañana vamos a ver qué programa se usa para analizar el efecto multicaminos, ¿listo?
vamos a abordar un poquito más ese análisis para que ustedes mismos analicen sus datos. Correcto. Hola, El video estimado, buenas noches. el video de hoy día se va a compartir en algún link. Sí, señor. Ya le doy aquí terminar, apenas le deje de compartir. Creo que él me da la opción de guardar el video. Ok. Y hola, ¿y los archivos, los PDF, esas diapositivas, la van a enviar también? Sí, lo que pasa es que como se está construyendo a medida que se dan las clases, pues digamos que sería darle la diapositiva de la clase de hoy. Yo les podría dar este link, ¿sí? Para que ustedes, digamos, vayan entrando, vayan descargando la información, si les parece. Pero esa diapositiva la voy a ir actualizando, ¿sí? Claro. Ok, perfecto. Listo, vale. Entonces, Gracias. hasta una próxima, ¿vale? Listo, Santiago, gracias, muy formal. Gracias. Bueno, Gracias. bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. chao, gracias. 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 Finalizar.